Buenos días a todos, ¿qué tal? En primer lugar, de nuevo, daros las gracias por invitarme a Economist Juris y mi compañero Antonio por hacer este pequeño speech referido a la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dictado el 3 de junio y que, bueno, pues que tanto revuelo de nuevo ha formado, ¿no? Y bueno, dar una serie de pinceladas para remarcar lo que creemos que la sentencia fija como algo importante, que desde luego lo es. Es cierto que, bueno, que tenemos que decir que se circunscribe, teniendo lo que ver desde la plataforma de nuestro derecho interno, se circunscribe a los laborales. No voy a hacer un repaso de los antecedentes fácticos de por qué se llega a la sentencia, a la cuestión perjudicial, que es la 726 del 19 y que la sentencia se dicta a través de un instituto público, MIDRA, y que, bueno, pues que además es del 3 de junio, pero sí que voy a subrayar lo que, en mi opinión, pues son, yo creo que cuestiones fundamentales que dejan asentada la sentencia. En primer lugar, hace referencia a los contratos laborales y contratos laborales temporales de interinidad. Y la interinidad, bueno, fijada en relación a cuando se utiliza esta figura jurídica para sustituir o para cubrir vacantes cuando están en proceso selectivo. Es verdad que el Tribunal Juzgador Nacional realiza una serie de cuestiones perjudiciales que a mí en un principio me han sorprendido porque algunas ya estaban contestadas o podían contestarse con la jurisprudencia española, pero sí que es verdad que el Tribunal Europeo pues deja sentadas estas cuestiones que yo creo que son de mucha importancia. Antes de nada, me gustaría decir que a mí realmente de nuevo me sorprende porque tenemos ya no solo una inaplicación de la directiva europea, que ya repetidamente ha dicho el Tribunal de Justicia Europea que no puede aplicarse de manera directa, que requiere un desarrollo y que no puede invocarse de manera directa ni el artículo 4 ni el artículo 5 ante los tribunales sin que haya un desarrollo y que sabemos que, bueno, que no está traspuesta tal cual la directiva. Pero intentando de nuevo verlo desde la perspectiva del derecho interno, yo subrayo, en primer lugar, una cuestión. No es cierto, de nuevo insisto, no es cierto que nuestra normativa que desarrolla en los contratos temporales deje al albor de la administración o deja al albor del empleador público el que los procedimientos selectivos estén sine die. Eso no es cierto. No es cierto, en primer lugar, desde la perspectiva del reglamento que regula los contratos temporales, porque podemos verlo en el reglamento que lo regula y que cuando hace referencia a los contratos interinos referidos a que se utilicen para cubrir procesos selectivos, utiliza en el precepto provisión de plaza y, por lo tanto, si somos muy técnicos, pues podríamos tener a lo mejor una diferencia entre lo que ya sabemos, acceso y provisión, pero intentándole darle un sentido más amplio de proceso selectivo, marca el tiempo del contrato en 3 meses y en todo caso te lo remite a la normativa de función pública para el término o para el plazo que tiene la administración pública para ejecutar sus procesos selectivos. Los compañeros que nos escucharon el otro día recordarán que yo insistía en que, me alegra que ahora iremos, que el Tribunal de Justicia le haya dicho al Tribunal Supremo que la interpretación que hace, en este caso del artículo 70, no es ajustada al derecho europeo. Dijimos que se tenía que articular y que había posibilidades de articular una acción que pudiera intimar a la administración pública a través de una inactividad, si fuese, a fin de que pudiera dar cumplimiento a lo que viene siendo el artículo 70, incluido el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, que, bueno, pues que lo que hace es que las interinidades las tiene que
meter, ya sabemos, en la oferta del mismo año o el año siguiente, y que luego enmarca las ejecuciones de las ofertas de empleo público, conjuntamente con su proceso selectivo, en un plazo de ICE igualmente improrrogable de 3 años. Los tiempos están. Quiero decir que no es cierto que ya que la Administración, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice específicamente un plazo que en la práctica no es respetado. Porque eso no es posible. O sea, es que la caducidad de un procedimiento, ya ha dicho el Tribunal Supremo en el año 18, que es causa de nulidad. O sea, la caducidad provoca nulidades. Y es verdad que no todo incumplimiento de plazo da lugar a una invalidez de nulidad, puede ser una irregularidad invalidante si cogemos igualmente el instrumento del derecho civil y decimos que el plazo no es una condición esencial de la relación jurídica. Pero aquí sí lo es. Y por lo tanto, cabría la posibilidad de que, teniendo en cuenta que hay en el ámbito laboral ya un límite temporal que remite al ámbito temporal que se establece en el artículo 70 del EBE para la ejecución de la oferta de empleo público, articular una interpretación que intime a la Administración, ya no por vía correctiva, porque tengamos que ir a un derecho sancionador del gestor, sino porque es posible que dé lugar a una caducidad y que provoque una nulidad y que provoque el decaimiento, por lo tanto, de las plazas y de los procedimientos, y que eso sea un funcionamiento anormal de la Administración y que, por lo tanto, en este caso, los candidatos no tengan el deber jurídico de soportarlo y puedan articularse responsabilidades patrimoniales, como cuando ahora se están articulando en el caso de solicitud de licencias urbanísticas en las que se dedican años y años y no tenemos una licencia urbanística y, por lo tanto, al final se articulan por un funcionamiento, aquí sí anormal. Ya sabemos que la responsabilidad patrimonial puede venir incluso de un funcionamiento normal. Pero ese esquema que acabamos de hablar, de que sí hay plazo de ejecución, eso da idea de que la Administración puede estar sin día sin ejecutarlo, no es cierto. Es decir, que por lo tanto la interpretación, el primer precepto, el primer presupuesto que se hace, sencillamente hay que añadirle algo más. Es decir, no hay consecuencias porque en este caso los juzgadores, los órganos jurisdiccionales no han querido fijar la consecuencia jurídica a esa conducta que está. Por lo tanto, una norma sin consecuencia jurídica es meramente una norma ética, una norma moral, no tiene la fuerza coactiva del derecho y, por lo tanto, pues, no sirve absolutamente de nada. Pero tenemos que decir que efectivamente existe y que si profundizamos más, pues tendremos que ver que nuestras leyes administrativas incluso contemplan responsabilidades disciplinarias cuando los procedimientos no siguen el curso que tienen que seguir para que puedan ser resueltos en plazo, no tienen el impulso necesario. Por lo tanto, de nuevo insisto, sí que hay que hacer, no hace falta hacer ingeniería jurídica, lo que es necesario tener una consideración de las normas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico público para saber que tanto la norma, la jurídico-laboral, sí acota el límite de dichos contratos, que remite a la norma pública y que esa norma pues también lo tiene y que necesariamente tenemos que ver que efectivamente pues si no se han cumplido esos plazos, pues algún efecto tendrá que tener, porque entonces si no el plazo es absurdo que venga establecido y que además el legislador haya fijado como un plazo improrrogable. En segundo lugar, me gustaría comentar, ahora iremos yo creo que al núcleo de la cuestión más importante, que es la que más se ha discutido, que cuando se ha dicho por la jurisprudencia, ya sabemos que ha jugado con esa idea de, bueno, pues no, viniendo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de contratos inusualmente largos o injustificadamente largos. El hecho, cuando hacemos un poco de microcirugía, tenemos que responder cuándo es justificadamente largo, es decir, cuándo podemos tener un elemento que digamos que esto, pues bueno, pues a pesar de que tiene 6 o 7 o 8 años, pues bueno, está justificado, ¿no? Está justificado que así sea, ¿no? La jurisprudencia asentó que era posible como consecuencia de las limitaciones de la tasa de reposición y bueno, pues de todas las limitaciones que había lugar a sacar oferta de empleo público y por lo tanto dijo, bueno, pues a partir de los años 2000
2008, 2009, a partir de los años en los que hubiera ya problemas para la reposición de las tasas, pues bueno, no se podía sacar oferta de empleo público y eso, por lo tanto, daba lugar a hacer una interpretación correctiva del artículo 70. Pues bien, pues de nuevo, insistimos, en este caso y ya en esta sentencia del 3 de junio, empezando por el final, le dice al Tribunal Supremo esa interpretación es contraria al acuerdo marco. O sea, no cabe la posibilidad de que por virtud de política económica o por virtud de otra serie de elementos, bueno, pues se quede sin establecer medidas eficaces para evitar ese abuso y en este caso, pues para interpretar de una manera el artículo 70 que no es la correcta. Es decir, hacemos un paréntesis de una serie de años para eximir a la administración de esa posibilidad de poder ejecutar las ofertas de empleo público o de aprobar ofertas de empleo público como consecuencia de que carecían de tasas de reposición o que había un límite a la tasa de reposición y, por lo tanto, eso tenemos que obviarlo. En mi opinión, el cambio jurisprudencial que se produjo como consecuencia de que en un principio el incumplimiento del artículo 70 dio lugar casi automáticamente al indefinido no fijo y que luego viró a que la jurisprudencia empezara a meter elementos en los que sí que podía haber justificado o no con la coletilla de que, bueno, que no era automático porque a lo mejor en el transcurso del tiempo el trabajador en este caso podía ya ser indefinido no fijo por virtud de otra serie de causas, responde más a una política judicial de cerrar la puerta al tsunami que venía y que vino de demandas requiriendo y solicitando mediante declarativas indefinidos no fijos como consecuencia del incumplimiento sistemático que hay en todos los niveles de la administración pública del artículo 70 y que iban a ser pues una avalancha de indefinidos no fijos en todas las administraciones públicas. Yo creo que ahí está la verdadera causa y no una sentencia judicial europea que dijera, bueno, pues si hay, puede haber o no puede haber, a lo mejor una justificado o no justificado. Yo creo que fue política judicial en el que veía que habían abierto la puerta y que en el que todo el mundo iba a recurrir de manera automatizada y decir, oye, aquí hay un incumplimiento y por lo tanto que sepa usted que ha sido indefinido no fijo y la jurisprudencia ha cerrado la puerta. Tenemos en cuenta que ahora mismo la puerta acaba de abrirse. No sabemos cuál será el nuevo paso de la jurisprudencia a la hora de interpretar todo este marco que acabamos de conocer. Yo espero que al menos dé la posibilidad, si no de declarar la caducidad y por lo tanto la nulidad y sus consecuencias, que dé la posibilidad de que en este caso pues sí pueda considerarse que hay un derecho para intimar a la administración a cumplirla sin que eso pueda considerarse que te introduce en su potestad autoorganizatoria y de empuje propio a través de su discrecionalidad y que por lo tanto sí que existe un derecho por parte de los trabajadores que se encuentran en esa situación de temporalidad y precariedad para poder a la administración intimarla correspondientemente a través de los cauces procesales que ya existen. La otra cuestión que se planteaba interesante en la sentencia era la consideración de si era necesario para la cuestión de la indefinición o no, indefinición, indefinido no fijo, porque es cierto que la sentencia no se pronuncia sobre si hay fijeza o no, sino el tema ya venía dado, el Tribunal Español había declarado ya el indefinido no fijo, si era necesario, de acuerdo con el artículo 5, que se cumpliera la sucesión de contratos o simple o llanamente era posible a través de un contrato nada más y que, por lo tanto, en ese contrato la prórroga que pudiera darse podría considerarse, a pesar de que no fuese o no estuviese constatada por escrito, si se consideraba, siendo un único contrato, si había o no había asociación contractual. De nuevo, yo tengo que decir que ahora hablaremos de lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La jurisprudencia española ya había dicho en sentencia repetida del año 2002, del año 2005, muchas del ámbito laboral, por ejemplo, habían declarado indefinido no fijo por utilizar un modelo contractual que no era el correcto. En este caso, por ejemplo, contratos utilizados por circunstancias de la producción que no eran los que tenían que haberse celebrado y, por lo tanto, se van a celebrar contratos de obras y servicios que había dado lugar a la indefinición por fraude de ley.
sin que hubiera una sucesión de contratos, otra serie de cuestiones, solo por un solo contrato utilizado de manera, pues en este caso puede decir torticera, y que el juzgador había sancionado por indefinido no fijo. Por lo tanto, tenemos casos en los que sí que es verdad que a través de un solo contrato, sin que incumplir, pues, daba lugar a que bueno, pues hubiera dado lugar a la sanción de la indefinición. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 3 de junio, ha dicho que, bueno, que es equiparable, que no es necesario esa sucesión, porque en el caso de que no se diera y fuese largo, pues haría inservible, inútil. No se puede, en pocas palabras, interpretar de una manera literal o literalista en este caso el acuerdo, y llegar a, pues llegar a resultados absurdos y a ser inútil, evidentemente, la directiva. Y en este caso, por lo tanto, cabe la posibilidad de que un solo contrato, incluso con su prórroga, pueda ser asimilado a esa locución que sean contratos sucesivos. Por lo tanto, cabe la posibilidad de un solo contrato y que con esa prórroga pueda dar lugar a que se produzca la indefinición. Yo creo que, además de lo que le dice para que se modifique esa interpretación que hace el Tribunal Supremo en relación, pues en este caso, al artículo 70, además de que hace referencia a que en el caso de que no hace falta que haya un contrato, una sucesión contractual, sino que única y exclusivamente cabe la posibilidad de que sea uno con una prórroga formal y que esto pueda ser asimilado. El tribunal, en este caso, sí que yo creo que ha dado un paso más, además de recoger toda la jurisprudencia que ya venía diciendo, ¿no? La necesidad de encontrar una medida eficaz y equivalente para evitar los abusos. Se hace eco de toda la jurisprudencia que por anterioridad ya había comentado, y en este caso sí que es cierto que, de nuevo, y esto se puede leer en el artículo, bueno, pues en el apartado 73 de la ley, en el que hace referencia que incluso se puede aplicar en la figura del indefinido no fijo en el ámbito del empleado sujeto al derecho administrativo, que así lo dice, y que, en mi opinión, sería en todo caso un problema y un problema de ejecución de sentencia enorme, como ya he tenido ocasión de comentar en multitud de ocasiones, porque en este caso tendríamos que integrarlo y tenemos que ser coherentes con nuestro ordenamiento jurídico, y en nuestro ordenamiento jurídico, pues bueno, una pregunta sería, bueno, ¿cuál sería el régimen que podría aplicársele en este caso a un funcionario interino que además es un indefinido no fijo? ¿Cuál sería su aplicación laboral? Si se sacara la plaza, ¿cuál sería la plaza que se sacaría? Ya ha dicho el Tribunal Supremo también que los indefinidos no fijos no se le puede sacar una plaza funcionarial, sino que tiene que tener naturaleza laboral. ¿Qué haríamos con ellos? Teniendo en cuenta además que hay una equiparación casi práctica en régimen jurídico entre un indefinido no fijo y un funcionario interino por vacante. Yo creo que efectivamente esta sentencia, para mí lo más importante es cómo ha dicho claramente que la interpretación que está haciendo el Tribunal Supremo del artículo 70 del EVE es contraria al Estatuto Básico del Empleado Público, que no puede escudarse en cuestiones de política económica o de política social o de cualquier otro tema para no atribuir consecuencias a ese incumplimiento, que el incumplimiento de ese artículo puede dar lugar al indefinido no fijo, es decir, que puede ser una medida a atribuir, es decir, vuelve a ponerse encima de la mesa la posibilidad de que automáticamente, pues si se cumple ese plazo, dé lugar a la indefinición. Y lo que yo sí vuelvo a subrayar es que en este caso, y si volvemos al supuesto de Sánchez Ruiz o de Castellana López, pues tenemos que tener en cuenta que nuestro Tribunal Supremo ya recepcionó ese tipo de sentencia, y que vino a decir para, ya sabemos, funcionarios estatutarios que no cabría la posibilidad de aplicación de la figura del indefinido no fijo, que con buen criterio, en mi opinión, vino a dictaminar el Tribunal de Justicia de aquí, el Tribunal
andaluz, el Tribunal Superior de Justicia, que viene a decir que el funcionario interino, que era indefinido, pues era una contradicción en sí misma porque tendría que renovarse continuamente cuando eso es contrario a la propia naturaleza del nombramiento de interinidad. Entonces, por lo tanto, si volviéramos atrás, tendríamos en cuenta que ya había una jurisprudencia que recesionó y que dijo cómo tenía que interpretarse en este caso. Sí es cierto que habrá que ver cuál es la nueva interpretación que da el Tribunal Supremo con el acotamiento que se ha hecho del artículo 70. La interpretación que ha hecho, insisto, hay ya jurisprudencia menor, muchísima, en la que se declara el indefinido por un solo contrato, es decir, que no hay hecho la sentencia declaraba el indefinido no fijo, es decir, no era una sentencia desestimatoria, y sí que viene, en este caso, y permíteme la expresión, a tirar un poco de las orejas a la jurisprudencia diciendo que, bueno, que no cabe la posibilidad de dejar todo al arbor de la administración, a un proceso selectivo que no tiene fin, a ninguna sanción en el caso de que no se tome ninguna medida, a que sencillamente haga un contrato de interinidad y el procedimiento para sine die. Y lo dice porque para mí creo que es un error mostrar y decir que sencillamente no hay límite temporal. No es cierto. Desde el ámbito laboral ya hemos dicho que existe esa temporalidad, ese acotamiento, y en el ámbito público también existe ese acotamiento. Lo que hay que ponerle y lo que hay que darle es la consecuencia jurídica, que si somos consecuentes, ya han dicho que la caducidad puede dar lugar a la nulidad, al artículo 47 de la ley 39. Hay cuestiones que a mí de evento me extrañan. Hace poco el Tribunal Supremo igualmente vino a decir que un convenio colectivo podía incumplir las limitaciones de la ley de presupuestos, que sencillamente la ley de presupuestos, las limitaciones para el incremento de la ley de presupuestos, pues bueno, pues en este caso la negociación colectiva estuvo por encima y que no era una justificación para modificar los convenios y los acuerdos que se habían hecho conforme a se habían hecho y limitándose conforme a la ley de presupuestos, que no tenía y que por lo tanto no tenía el efecto de nulidad. Si eso se dice, pues es evidente que caben posibilidades de otras interpretaciones que las que marca el Tribunal Supremo. Y por último, me gustaría decir que el Tribunal de Justicia se refiere siempre. Yo insisto mucho en ser precisos y utilizar los términos, por algo nos dice el letrado. El tribunal no dice que no tengamos normas internas que sean equivalentes. Habla de medidas y habla de derecho interno. Cuando le dice al Reino de España, usted no tiene medidas, no le está diciendo usted no tiene normas. Le dice al juzgador, usted tendrá que ver si en su ordenamiento jurídico, su derecho interno, tiene medidas para evitar el abuso. Y si no, una medida eficaz o una medida que puede ser eficaz es el indefinido no fijo. Pero no le dice, usted no tiene una norma, no le dice eso. No le dice, usted no tiene una regla, es decir, no tiene una pauta jurídica emitida por el legislador con carácter coactivo, que es lo que es una regla. No, eso no le dice. Usted tendrá que ver su derecho interno si lo tiene. Y insisto, en nuestro derecho lo tiene. En los procesos selectivos, en el derecho administrativo, todos los principios de concurrencia que se basan en el principio de publicidad y de igualdad, que es los principios esenciales en los que se basa, porque el principio de igualdad es lo que da lugar a los subprincipios de capacidad y de mérito, se aplica también en la contratación pública. Es decir, nosotros adjudicamos un contrato por la ley contra el sector público porque la oferta es la más merecida. Tiene capacidad y tiene mérito de ser adjudicado. Y el procedimiento es un procedimiento selectivo, en el que lo que vemos los operadores jurídicos, el coste-beneficio. Bueno, pues en el caso de cuando tenemos que nombrar o contratar a un empleado público, lo que vemos es su capacidad, lo que vemos es en este caso su oferta y su oferta reflejada en el examen y en sus capacidades, para ver si efectivamente es el más adecuado para el puesto o la plaza que se saca. Si nosotros en el ámbito de la contratación pública atribuimos contratos menores
a dedo, es decir, fuera del principio de mérito y de capacidad dentro del ámbito de la contratación pública, y eso provoca consecuencias tantas que puede dar lugar al derecho penal. Es decir, se está atribuyendo, de hecho no se fija, no salta la figura de enriquecimiento injusto, porque en la otra parte sigue habiendo una persona una empresa que presta el servicio. Pero los caudales públicos salen, como se suele decir, sin sujeción documental, ¿no? Usted no tenía que haber recibido ese dinero público porque no ha seguido el procedimiento. Bueno, pues si lo vendemos en la función pública, tenemos que decir, usted no tendría que haber recibido ese dinero público porque no tendría que haber sido adjudicatario de la plaza. Si en el primer caso con contratación pública surgen responsabilidades contables, en el caso de que existan elementos subjetivos del tipo, ya lo sabemos, que existe el dolo o la culpa, sin necesidad de que haya un saldo deudor, que eso da lugar a una responsabilidad por alcance. Si puede dar lugar a una responsabilidad patrimonial porque el funcionamiento no ha seguido la objetivización que requiere el servir a los intereses públicos. Y si puede dar una responsabilidad disciplinaria, que todo está enmarcado, y lo más grave, puede dar lugar a un delito penal. Si eso está en la contratación administrativa, siguiendo con los mismos principios, ¿por qué esas medidas no se aplican, que se basan en los mismos principios en la contratación de personal? Es decir, ¿por qué alguien puede contratar a dedo saltándose los principios o estando sine die 20 años sin que en este caso el operador le ocurra nada y la unidad administrativa de contratación fracciona contratos porque a lo mejor no porque quiera eludir la ley, sino porque sencillamente no pasa otra cosa y no puede hacerlo y tiene falta de personal y no planifica y por lo tanto hace 4 contratos y lo está llamando los órganos de fiscalización externos y le está llamando el tribunal, incluso le puede llamar y sin embargo cuando hacemos personal, es decir, cuando incorporamos gastos de capítulo 1 no pasa nada, pero si es capítulo 2 sí pasa, ¿no? Yo creo que es un error de coherencia, eso es un error de coherencia. Con una diferencia. En el primer caso no estamos hablando de un derecho fundamental. En el segundo caso estamos hablando de un derecho fundamental, a pesar de que no esté en el ratio de derechos fundamentales. Estamos hablando de derecho al trabajo, de derecho a la estabilidad. No cabe, en este caso, por lo tanto, reacción del ordenamiento jurídico, insisto. No se habla de normas, se habla de medida y se habla de derecho interno. Por lo tanto, nuestra interpretación tiene que ser integral y holística. Sigo insistiendo que en este caso la reacción tiene que ser de esa manera y estamos aplicando derecho administrativo. Y yo creo que las sentencias de los órganos jurisdiccionales, de los contenciosos administrativos, en este caso incluso de lo laboral, tendrían que hacer, no solo pronunciarse sobre esa definición. Ya sabemos que, bueno, pues que el petitum acota la posibilidad de decisión del tribunal, pero no estaría de más que pudieran reflejarse en sus fundamentaciones jurídicas y en este caso, pues bueno, pues en el caso se plantearan cuestiones prejudiciales, que los órganos contestaran de esta manera. Sí tenemos y sí existen resortes donde pueda frenarse con dependencia de las indemnizaciones que se pueda ver, que también es otro de las cuestiones que se plantean, indemnizaciones más allá de una finalización de contrato y darle 20 días o 12 para que disuadir a la administración. Sigo insistiendo que, por desgracia, la disuasión viene los estudiosos de la teoría del delito lo saben perfectamente a través de la acción disuasoria, a través de la justicia reactiva y correctiva. Así que yo, bueno, no me queda nada más que deciros que muchas gracias, que de nuevo daros mi gratitud por invitarme a dar y a exponer esta sentencia que seguro de nuevo va a mover la espoleta del barco de la jurisprudencia nacional y que estaremos atentos a las nuevas entregas, ¿de acuerdo? Un beso a todos. Hasta luego.